de las actuaciones de los premios Goya de este año, la que más me gustó, y ustedes se van a sorprender conmigo, claro que sí, es la de Bad Gyal. ¿Por qué? Bueno, la verdad que no sé. Primero siento que no tenía autotune. Básicamente, eso es lo que siento en primer y primerísimo lugar. O que si tenía era sutil. Sutil niveles no lo pude detectar. Sí. Y si lo pude detectar fue leve, muy leve. Y aparte siento que salió un poco como de el estilo que ella suele hacer, que definitivamente a mí no me gusta. Ni las letras, ni el estilo de música, ni nada. Entiendo que desde su lugar es una mina bastante disruptiva, que supo apoderarse de un discurso sexual que era propiamente masculino y volverlo algo de ella. A mí no me gusta, pero porque tampoco me gustan las canciones tan explícitas cantadas por un masculino, o sea, no me gustan. Pero vamos a ver lo que hizo en los Goya, porque hizo una rumba catalana que se llama Rumba de Barcelona. Yo no sabía que existía tal cosa como la rumba catalana. Me acabo de enterar. Ignorante de mí. Así que vamos a ver un poquito de esto, porque me parece que fue lo mejor de la noche en cuanto a actuaciones musicales, sin lugar a dudas. Ah, lo que hace Estopa es eso. Mirá, no sabía. Yo pensé que Estopa o sea, son de Barcelona, pero pensé que ellos como que se inspiraron en música mucho más de Andalucía. Igual, perdón, acá espero que no me maten los españoles que me siguen, que son muchos. Pero rítmicamente no le siento mucha diferencia entre una rumba catalana y una rumba andaluza. Digo, no sé si hay diferencia. Si la hay, me lo cuentan, pero me parece que tiene como estilo muy similar. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. Vámonos! Barcelona està marejada damunt el món. La nostra rumba de Barcelona està marejada damunt el món. Y ustedes se preguntarán, porque claro, hoy en día hay tanta... Es como que el ritmo es más rápido del catalán. Ok, gracias. Hay tanta confusión entre vocoders, autotunes y demás. Ustedes me van a decir, pero Vicky, estás loca, esta piba sí tiene autotune en este momento. Pero no. El efecto que está utilizando se llama vocoder, ¿sí? ¿Cómo funciona? Es un efecto en donde ella está cantando con su voz, que a mí me gusta mucho. Cuando se puede escuchar la voz de Bad Gyal así, sola, te das cuenta que es una contralto, que tiene unas tonalidades súper graves y que es bastante difícil de alcanzar las tonalidades graves que ella alcanza en lo normal. Y en este caso, el vocoder lo que hace es como armonizar su propia voz. Entonces, lo que ustedes escuchan de fondo es como un armonizador digital de su propia voz. Sí. No es autotune. Tipo Ivy Queen, sí, tiene un registro similar. ¡Qué lindo! Me encantó. Cuando lo vi por primera vez, que vi un pedacito para poder ver qué tal los shows y cuál elegía para el directo y demás, me pareció el show más identitario de la noche y el show más identitario de los Goya en un montón de tiempo también. O sea, muestra a diferentes personas comunes, de un pueblo específico. Me gustó muchísimo realmente. Gente de todos los colores, sabores, tamaños, divirtiéndose juntos. Creo que dentro de
haber elegido este sonido, haberla traído a Badial, que en cuanto a diferencia generacional, entiendo que la rumba catalana es algo bastante tradicional, y Badial representa como toda la generación actual, toda la generación Z en este caso, como todos los jóvenes. Y además, mezclar unos premios Goya que estuvieron muy marcados de discursos ideológicos fuertes, ¿sí? de statements bastante potentes, y además mezclar gente de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños, en armonía, pese a sus diferencias, me parece fundamental en este momento. Creo que lo hicieron muy bien. Aplausos para ellos, real. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i va jugar els peus. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i va jugar els peus. Ah, no, mentira, no tiene un armonizador, tiene coristas. Me callo, tiene coristas, ni siquiera es que es algo armonizado digitalmente. Tiene 2 coristas que le hacen unas armonías medio... que no son medio disonantes, entonces parece que tiene un armonizador, pero no. I sa família de rimes guapos viuen contents ara a l'estranger. I sa família de rimes guapos viuen contents ara a l'estranger. Al Colombia, al Uruguay, es Argentina, ¡Vamos! No, estaba pensando mientras estaba escuchando y quería decir algo, pero al mismo tiempo escuché lo de Uruguay y dije creo que es una puesta en escena que muestra todo lo que la ultraderecha odia. Gente feliz, en primer lugar. Gente de colectivos distintos, gente de colores distintos, pero principalmente gente feliz. Digo, eso en primer lugar. i la plena que és boricua, fabricant el guaguancó, que és un ritme de New York, és un bugalú simpàtic, que és el ritme més mafiós. Y expresión cultural al servicio de ideas fuertes, ¿no? Por supuesto. Somos rostro bon pastor, nostra frase la guinaueta, Sants Carmel, Guinaldo, Poble Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vall d'Hebron, les Corts d'Aglera, Horta, Coll, Trinitat Vella. No, posta, tengo que decir que me encantó Badial. O sea, quedé sorprendida justamente porque yo siempre he sido muy crítica de Badial, lo saben todos los que me consumen, sobre todo la gente a la que no le cae muy bien que sea muy crítica de Badial. Siempre he sido muy crítica de Badial, pero la realidad es que me parece una fantasía lo que ha hecho. Está muy a la altura del número, lo lleva adelante con una elegancia pero espectacular, y aparte le aporta una profundidad vocal a esto, porque el que canta agudo es el que tiene la guitarra. Ella le hace toda la base baja. Quedé anonadada, realmente. Me gusta que me sorprendan de esa manera, de verdad. Y aparte ella se la ve feliz, se la ve radiante, está pero brillando en ese momento. Impecable, me encantó. Aplausos para ella y aplausos para la gente de los Goya porque de verdad, numerazo. Vi que ganó Belén y que Dolores Fonsi dio un discurso que cuando suelo hablar con mis amigos españoles es algo que suelo decir mucho, que es que nosotros venimos del futuro, ¿sí? No de un futuro muy lejano, pero venimos del futuro y les estamos advirtiendo algo que quizás no están muy dispuestos a ver, pero bueno, nada, ¿qué les puedo decir? Y en cuanto a lo musical, la música nace de una expresión popular, sí. Hoy en día la palabra popular es una mala palabra, sí, se ha instaurado como una mala palabra, popular. O del pueblo. Y me parece que es fundamental volver a poner en presencia lo popular, porque en realidad es de lo popular de lo que se construye todo lo demás. Sí, expresiones artísticas, avances, innovaciones, etc. Ok. ¿Este es el video?
A ver qué dijo. Para que lo podamos ver. Esperen. No tiene que ver con música, pero se los pongo para ilustrarles un poquito lo que dijo Dolores Fonsi. La película Belén es una película tremenda. Yo no la vi, pero sí que conozco la historia real en la que está basada la película. Es una historia de una chica que fue a atenderse al hospital porque se sentía mal, no sabía que estaba embarazada y sufrió de un aborto espontáneo. Sí. Y en el hospital decidieron inculparla como que había generado dicho aborto. Y la metieron en la cárcel. La metieron en la cárcel, no me acuerdo por cuánto tiempo. Y es la película que cuenta la historia de cómo la abogada lleva el caso de Belén adelante, pese a tenerlo todo en contra. Pero es una locura lo que hicieron con esa chica. Es una locura total. Bueno, vamos a ver lo que dice de Dolores. Ay, perdón. ¿No se escucha? ¿Cómo que no se escucha? ¿No? No, espera. Ah, porque, espera. Esperen. Va a quedar un segundito. Qué emoción, qué honor enorme recibir este Goya. ¡Ah! No lo esperaba, Leti. Bueno, agradecer a los académicos, agradecer, compartirlo con todas las películas de la terna. Los quiero, qué emoción. ¿Qué más íbamos a agradecer a Leticia Cristi, KIS Films, Javier Balmaceda, Amazon MGM y a todo el equipo de la película que hizo posible que esta película se haga. Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo... Esto de somos las películas que hacemos me retrotrajo mucho a lo que dijo Casu el otro día y esto es verdad. O sea, somos la música que hacemos y somos las películas que hacemos. No nos podemos desligar completamente como, jaja, todo es un chiste, nada vale nada, nada significa nada. Tipo, las expresiones artísticas se hacen por una razón. Que hoy en día se haya utilizado, se haya secuestrado el término expresión artística para generar un negocio, como es el caso de la industria de la música, en donde se hacen canciones que no significan nada realmente. Y eso genera cierta confusión en la gente que solemos escuchar música esperando algún tipo de significado, no quiere decir que no haya un subtexto en todo lo que hagas, aún haciéndolo sin querer tener subtexto, ¿ok? Entonces, me parece que es importante tomárselo en serio. Se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes. Muchas gracias por el premio y es un honor. Y es como... Entiendo que hay miedo de parte de todos los que hacemos, de todos los que tenemos cara a la gente. Ahora seguimos con las noticias, pero quiero hacer como un inciso para la parte seria y seguimos adelante. Entiendo que hay como mucho miedo. ¿Miedo? Sí, ¿por qué no? Vamos a usar la palabra miedo. Hay miedo al escarnio público, porque también hay mucho asuse, ¿sí? Está como muy asusado por justamente el otro lado. Los medios de ultraderecha, casi todos, o sea, hoy en día casi todos los medios, por lo menos acá oficiales de Argentina, son afines a la derecha, a la ultraderecha que nos está gobernando en este momento, aunque no se hagan llamar ultraderecha. Entonces siempre hay como mucho resquemor, miedo, teniendo en cuenta lo que le pasó a varios artistas, y voy a poner el ejemplo de Lali, porque me parece que si hay alguien que fue perseguida, hay un montón de gente que va a decir que eso es una exageración, pero no lo es. Si hay alguien que fue perseguida
en redes sociales, y hoy en día vivimos en las redes sociales, o sea, casi el 80% de nuestra vida son las redes sociales. Fue Lali durante 2 larguísimos años, hasta que la gente se olvidó o fue encontrando nuevos blancos en los cuales hacer mella. Eso generó como mucho resquemor a pronunciarse abiertamente sobre lo que la opinión, porque todos podemos dar opinión, o sea, de un lado y del otro, la opinión que se tienen sobre ciertas cosas. Y me parece que es importante como volver a dar esas opiniones y volver a generar esos debates. Y de última, bueno, la realidad es que hay que bancarse un montón de caca cuando pasa eso. Y bancársela, pero no tener ese miedo y como dar la charla. Porque si no das la charla, termina quedando por sentado que estás de acuerdo en algo que no estás de acuerdo. ¿Me entendés? Entonces, es importante, para mí por lo menos, o por lo menos desde el punto de vista en el que yo lo veo, dar la charla, hablar de cosas, sí. Voy a hacer un inciso y les voy a tirar una info. El 8 de marzo, esto lo voy a contar también en Instagram, pero bueno, se lo cuento porque hay mucha gente y me parece que está interesante y aparte porque funciona también, o sea, es acorde con lo que estamos hablando. El 8 de marzo se estrena, voy a lanzar el primer corte de mi primer disco, que se llama Compendio. La canción se llama Sombras de Neón y está basada, sobre todo porque también una de las cosas en las que la ultraderecha como que hace mucha mella es en que por qué las mujeres siguen pidiendo igualdad si ya somos todos iguales, y no es cierto. Hay una impunidad que maneja el género masculino, no todos, pero sí que muchos dentro del género masculino, una impunidad que no les deja ver que hay acciones en las que toman que son violentas, que son agresivas, que son acosadoras, abusadoras, ¿ok? Sombras de Neón, que es la canción que se estrena ahora el 8 de marzo, cuenta la historia. Yo ya lo conté varias veces, así que no es nada del otro mundo. Yo sufrí en mi vida 2 abusos sexuales por 2 personas distintas. La primera, mi padre, y la segunda, un taxista. Un día, yo no estaba borracha ni estaba nada, pero el señor consideró que tenía la impunidad suficiente como para parar el auto, darse vuelta y meterme mano a los 26 años más o menos. Y la canción habla de eso, sí. Habla de hecho, la canción, las primeras palabras, las primeras letras de esta canción dicen: bajo luces falsas intentan reinar, con palabras sucias me quieren marcar, cierran las puertas, roban el aire, pero en mi silencio arde la ciudad. Y me parece importante que nuestro arte refleje algo más que solamente sexo, dinero y aspiraciones sociales, que es un poco lo que vino pasando estos últimos años. Cada uno se hace cargo después de lo que hace, pero me parece importante a mí por eso estoy de acuerdo con el discurso de Dolores Fonsi, que nuestro arte haga algo, o sea, le permita a alguien empoderarse, le permita a alguien identificarse, entender que quizás no está solo o sola en una situación, ¿me entendés? Me parece que para eso sirve el arte. Después cada uno lo usa como más le guste, pero me parece que va por ese lado la cosa, qué sé yo. Bueno, nada. Mirá, ya que estamos, espera, Mabel. Voy a hacer propaganda. Ya que estamos acá, estas 100 y piquito personas que están en este momento, miren, es un link, es un clic nomás que tienen que hacer y me hacen pre-save de la canción en Spotify. Espérate, Marco segundo. A ver, ¿dónde lo puse? Acá. Sí, ya que estoy, ahí te meto una propaganda. ¡Propaganda! Ahí va. Lo pongo en YouTube. Ahí está. Y en Twitch. Y se van a hacer ahí pre-save de la canción. Que sale el 8. Eso. Listo. Autopropaganda. Que si no me la hago yo, no la hace nadie igual. Bueno, seguimos. Perfecto. Listo. En otro orden de las cosas, vamos a hablar de los Brit Awards. Que qué fantasía, por favor, esa entrega de premios. Hace mucho que los Brit Awards no eran tan interesantes. Realmente, ¿eh? Hace mucho que los Brit Awards no eran tan interesantes. Esperen, que quiero abrir otra cosa. Así. Ahí va.
Ah, ya. Ahí va. Y... No, esto no. Vamos a ir viendo un poquito todo lo que pasó en los Brit Awards. Bueno, lo que me pareció más interesante, la verdad. Abrió Harry Styles con su canción Apertura. Creo que abrió los Brit Awards, o por lo menos es lo que yo entendí. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver un poco de la actuación de Harry Styles en los Brit Awards 2026. Los Brit Awards nunca fueron tan Spanish Awards. Harry Styles es Jude Law. Es literalmente Jude Law a día de hoy. Es súper mínimo. O sea, es mínimo porque es un fondo medio que parece que tiene humo. Las luces que vienen de contra. Los bailarines y él. Y aún así genera algo súper lindo. Me gusta un montón la apuesta. No la había visto. Siento que Harry, como que de lo último que hizo, que me parece que era la época de Acid Wash y así, creo, le perdí un poco la pista. Ahora, como que ha evolucionado su voz a una voz mucho más adulta y tiene unas tonalidades graves que antes no tenía. Straight to my knees, I'm soaked, I'm going on clean. Y vi que había gente en internet que se estaba quejando porque esperaban que fuera todo colores y flores y qué sé yo. Y a mí me parece que, por lo que vimos en la canción que sacó, viene con otra mood, Harry, en esta nueva era. Viene con un mood mucho más, más introspectivo, más adulto, mucho menos colores pastel. Me parece que va un poco por ese lado. Qué grave. Igual no sé si se dieron cuenta que hay como una... Ustedes dirán qué loca esta piba, por favor. Pero hay como una conexión entre todos los... Les prometo que, excepto uno, que yo creo que está un poco desfasado, que no es Harry, pero de lo que vamos a ver hoy, que creo que se quedó un poco en el tiempo, está un poco desfasado. Sacando esa actuación específicamente... Todo lo que vamos a ver hoy, todas las noticias que vamos a ver hoy, que están relacionadas con actuaciones en vivo en premiaciones y demás, como que no sé si notan que hay una vuelta a instrumento voz, sí, a conexión con la gente, sí, porque acá está Harry solo, caminando por la pasarela esta, con su voz al natural, mucho más grave de lo usual, pero con su voz al natural, conectando con la gente directamente. Lo que veíamos anteriormente también era como un colectivo, conectando también. Hay como una búsqueda de reconectar desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero hay como una búsqueda de reconectar, siento yo. Na, 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 na. Es interesante porque no es demasiado... No tiene saltos demasiado altos, ¿sí? No tiene como mucha amplitud en cuanto a la tonalidad. Entonces los coros se escuchan como... Es difícil hacer esos coros, porque es todo como muy plano en cuanto a tonalidad. Está todo muy pegado.
Qué lindo. Ahí va. Tiene un coro tipo gospel, sí. Podría ser perfectamente una canción para Eurovisión esto, ¿eh? El de antes, no el de ahora. No good state to receive. Go for El despliegue, por favor. later. You're toying with me. Dance halls, another catering. ¡Uf! Gravísimo eso. Dance halls, Escuchen. another catering. Tremendo. Harry apagado nómina, sí, sí, la verdad que sí. Un despliegue gigantesco. It's best to know what you know. That picture lets the light. Qué lindo. Y él está súper suelto, como muy cómodo, qué bueno. Me encantan los tecnicismos con los que hablas aunque no entiendo nada. Pero preguntame, Juan. Para eso estoy, para que me pregunten. Yo tiro más o menos lo que sé, pero ustedes pregunten. Veo a Harry y me doy cuenta que estoy viejo. Yo lo vi cuando era pibe adolescente exitoso. Pues yo también. Yo lo vi cuando era pibe adolescente exitoso y yo ya era grande. Así que imagínate. Totalmente, Ofer. Sí. Che, los Brit Awards no sé qué les pintó este año, pero dijeron, este año nos vamos a superar y pintó superarse. Porque yo me acuerdo que el año pasado, como lo más relevante de los Brit Awards fue la actuación de Jade, de las Little Mix, que ya no era más Little Mix, pero eso fue como lo más relevante. Este año hay actuaciones buenísimas en esta premiación. Muy cinematográfico todo. Y también nos mata el mito de el hombre no performático. Porque si hay algo que ha hecho Harry en esta actuación, ha sido performar. Así que nos mata un poco el mito del hombre no performático. Me alegro, ¿eh? Yo me alegro. Pero ya los hombres, algunos, empiezan a animarse a performar. Así que muy bien. Bien, Harry. Increíble, me encantó. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pará, vamos a volver a ver a Rosalía, por favor. Vamos a volver a ver la actuación de Rosalía solamente por gusto, ¿no? Obviamente. Básicamente por gusto, pero también porque hay algunas cositas. Ay, miren.
Me han llegado varios comentarios en las redes sociales que me dicen que playback, que siempre que lo hace bien es playback. Es una cosa de locos. Uno no lo puede creer. O es playback o es Sia. Nunca es ella. Nunca se le puede dar el crédito. Nunca se le puede dar un mérito. No, 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 no. O es playback o es Sia. O vayan a saber. Sí. Bueno. No es playback. Sí. En lo único que me equivoqué, creo, cuando hice el análisis, que tampoco me equivoqué porque lo puse en duda, es sobre si el coro inicial está hecho en vivo o está pregrabado. Sí, que entiendo que eso sí que puede ser la pregrabación. Puede ser, porque tampoco estoy segura, ¿eh? Porque ya les digo, los bailarines, y lo vimos en la actuación de Harry Styles anterior de recién, no necesitan in-ears para bailar. Sí, eso primero. Porque hay gente, aparecen los expertos de todo en internet y empiezan a darte explicaciones de cosas que son una pelotudez. Los bailarines no necesitan in-ears para bailar. Empecemos por ahí. Los que usan in-ears son generalmente... Los in-ears se usan no para escuchar la música, eso también es un mito a derribar. Los in-ears se usan no generalmente para escuchar la música, sino para escuchar la mezcla con tu propia voz. Pero para la función principal de un in-ear es poder escucharte a vos mismo para no desafinar. Sí, para poder no hacer fuerza además con la garganta y no pifiar. Para eso se usa un in-ear. Empecemos por ahí. Por eso es que a mí me confunde que quienes tienen alrededor usen in-ear. No veo ningún micrófono a la vista, pero tampoco puedo desestimar la idea de que estén cantando ahí en vivo. Los de atrás son músicos de verdad. No está pregrabado, no es la grabación del disco, no. Y si creen que sí, lo único que los invito es a ponerse auriculares. Simple, sí, simple. Vamos a ir parte por parte. Y los músicos son músicos. Están tocando ahí. Y esto me lleva a pensar que la gente piensa que es playback. Me lleva a pensar que se han acostumbrado tanto a la mediocridad de las presentaciones en vivo o a la mediocridad dentro del mundo de la música que cuando ven algo bien hecho no lo pueden creer. No lo pueden creer tanto que creen que esto es mentira. ¿Me entendés? Me pasa, siento eso. Porque suena 99% igual. Es que no suena 99% igual. Eso es porque escucharon la canción o a lo loco o una sola vez. Rosalía, lo que está haciendo acá, ¿sí? No suena... Hay muchas diferencias de entradas de aire, de salidas, de aireados, etc. Que no suenan igual a la versión de disco. Sí, no suenan igual. Ahí se le va un poquito la voz, tipo, todo eso está pasando ahí en ese momento, que el que no quiera verlo, que no lo vea, pero es así. Y con respecto a la fonación lírica, Rosalía no es cantante lírica y aún sin ser cantante lírica, está usando la técnica lírica correctamente. ¿En qué consiste la técnica lírica? Hablando pronto y criollo, en bajar la mandíbula hacia abajo y hacia atrás para generar una redondez en las vocales, ¿sí? Y que la vocal no suene sino que suene llevado al agudo ese, que hoy no lo voy a hacer porque tengo ensayo y no me quiero cagar la voz. Pero la técnica lírica consiste en eso, consiste obviamente en la apertura de los músculos intercostales, pero en eso se basa todo el canto, en la apertura de los músculos intercostales para poder ampliar los pulmones de manera tal que la administración de aire sea óptima, pero más allá de eso consiste en bajar la mandíbula hacia abajo y hacia atrás para que justamente descienda la laringe y de esa manera también en la elevación del paladar blando, que es el que está arriba, genere ese sonido
de cúpula que suele salir cuando uno canta lírico, ¿sí? Acá muchos se enriedan queriendo explicar el lírico y que no está correctamente, o no sé qué, no sé cuánto, y es como no es tan difícil. Es de snob querer hacer difícil algo que no es tan difícil de explicar. Sí, es difícil de hacer, no es difícil de explicar. Si sabes explicarlo, es fácil de explicar. Y lo está haciendo bien. La única diferencia es que utiliza sus aireados característicos, que es muy difícil de hacer eso también, sobre todo en esas alturas. Sí, es muy difícil de meterle un aireado, porque uno instintivamente tiende a meterle potencia para que salga lo más firme posible la voz. ¿Ok? Yo sé muy bien lo que soy, ternura para el café. Se pueden escuchar perfectamente las respiraciones. O sea, no hay forma de hacer esto un falso vivo. Porque si fuera un falso vivo y ella hubiera grabado las respiraciones, igual podríamos ver cómo se desfasan las respiraciones. Y podemos ver que en el momento exacto en el que respira es cuando respira. ¿Me entendés? No sé más cómo explicarlo realmente. Me molesta el desprestigio. Me molesta el desprestigio. Lo está haciendo increíble. Es una artista del carajo. Acéptenlo. Admírenla. Y si no la admiran, no jodan. Pero no está haciendo playback. Basta. De verdad. Ternura para el café. Solo soy un terror. Pero hasta el movimiento del ¡oh! O sea, si vos lo haces en un falso vivo, igual no se ve igual el movimiento de la mandíbula. Chicos, me molesta tener que diseccionarlo todo para probar un punto. De verdad. Con lo feliz que estaba con mi reacción anterior. Me ponen del ojete. Azúcar sé que me funde el calor. Se desaparece cuando tú vienes. Es cuando me voy. Y me atrevo a decir que el coro tampoco es pregrabado. Hay muchas diferencias, hay como disonancias, hay entradas tarde de algunos, que eso no está... Ay, se ponía mal y se empezaba a pegar a sí misma. No está en la grabación de estudio. La grabación de estudio está todo prolijito y demás. Si se ponen los auriculares, ahora, pónganse los auriculares, se los ponen. Se ponen los auriculares y pueden escuchar un... que son las mierditas que tiene Björk ahí. Pónganse los auriculares, por favor, antes de comentar boludeces. Pónganselos, se los ponen. ¡Los estoy escuchando! No sé cómo hacer para subir esa parte. Tendría que aislar todo el sonido y demás. Pero estoy escuchando los tiki 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 de la mierda que tiene en la cara. Quiero hacer una... Ahora vamos a escuchar los tiki tiki de Björk. Y quiero decirles en qué creo que se basó para hacer este traje específicamente. Estoy alterada porque me llegaron un montón de comentarios de gente que me dice: no, porque hay expertos que dicen que esto es playback. Y yo, respetando mucho a mis compañeros de profesión, siento que a veces hay como una ligereza en demeritar el trabajo de ciertos artistas. Sí. Y no me gusta. No me gusta. Entonces, eso. Se escucha perfecto. Es como si estuvieran chocándose lapiceras Bic entre sí. The only way to save us is through divine intent. Pero independientemente de las lapiceras Bic chocándose entre sí, Björk hace algo que obviamente es muy políticamente incorrecto dentro de tocar con músicos en vivo, que es alterar el tempo de la canción como se le canta. ¿Sí?
lo hace mucho más lento de cómo viene el tempo original. Y si ustedes se fijan, los músicos se tienen que adaptar a ella. Y tienen que ir cambiando un poco lo que van haciendo en el momento, porque ella estira como chicle algunas partes que son más cortitas. Aparte nunca chocan con el micrófono los cositos esos, ¿eh? Nunca. Chocan entre ellos y se escuchan ahí. Más recordando, que esto me extraña de los expertos que han comentado esto, pues son gente que sabe de verdad. Este tipo de micrófonos son micrófonos que no toman todo todo el espectro de sonido circundante, sino que son micrófonos direccionales, que toman justamente el sonido direccionalmente hacia el centro del micrófono. ¿Me entendés? Entonces es obvio que se va a escuchar mucho más su voz que lo circundante, porque toman justamente el sonido directamente. No son cardioides. Los cardioides, este micrófono que yo tengo acá, por ejemplo, es no, este también es direccional, creo. Pero hay un micrófono, bueno, lo tengo por allá, que es cardioide, que los cardioides son los que se suelen usar en grabación, que son micrófonos que son como más, son distintos. Se los mostraría, pero me tengo que mover para allá. Este es direccional. Bueno, nada, eso. Perdón que dé tanto chapa con esto, pero cuando alguien hace un trabajo maravilloso, me molesta que se demerite de esa manera. O sea, no me parece bien. Me parece que antes de generar un rage bait, lo bueno es como darle la derecha. Lo hizo perfecto, está muy bien. Ah, perdón, y me olvidé de decir, el traje de Björk. Espera, que quiero que se vea un poquito más. El traje de Björk para mí está inspirado, muy inspirado aparte, en este ser de otro planeta, de el quinto elemento. Del cual conocemos la parte más popular de esto, es esto. Que es el Diva Dance, que es justamente esto que canta este extraterrestre en el quinto elemento, y que está compuesto justamente para parecer de otro planeta. Entonces, como justamente Björk viene a representar esta divine intervention, ¿sí? De la que habla la canción, es como un ser de otro planeta. ¿No conocían la Diva Dance? Está espectacular. Ella viene a representar como esta divinidad de otro lugar que no es la Tierra, el traje, para mí. Y esto es un remix que hizo Conrad Taylor, que es un productor / DJ, o sea, lo que va a empezar a continuación, no esto es parte de la canción. Un remix techno que hizo, que es espectacular. Ayer me lo puse a escuchar y está increíble. Si no lo escucharon, pongan Berghain, Conrad Taylor remix y es increíble. ¡Es una fiesta!
hay gente que notó que Rosalía estaba usando un calzón rosado. Y para mí, esta mujer no da puntada sin hilo. Nunca jamás da puntada sin hilo. Y esto fue un ¡Tomá! ¡Tomá! Así a Raúl Alejandro. Porque aparte se le ve muchas veces. O sea, ella está consciente de que se le está viendo los calzones. Entonces eso es a propósito. Eso no puede ser, no puede ser como, ¡ay, qué casualidad! No me di cuenta. Justo estoy usando una panty rosita. No puede ser. No. Y amo que Bjork está en el fondo así. No sé si la logran localizar. Está como por acá. Así. Es espectacular. Los músicos, todo. Épico, apoteósico, maravilloso, bíblico, fantástico, estupendo, increíble y ha dejado la vara muy alta. Y al que no le gusta, que se lo haga mirar. Que se lo haga mirar. Basta de desprestigiarme a Rosalía. Basta. Me cansé. Me hinché los huevos. Bueno, listo. Quiero collab de Casu y Rosalía. Sí, tal cual, tal cual. Olivia Dean. ¿Vos me estás cargando, Julito? Me pasé los últimos 5 minutos hablando de eso. ¿Qué acabas de llegar? Pero... Me voy a tomar un mate, por favor. Pero es lunes, hermano. Julito me pone... ¿Entonces hubo playback? Bueno. Olivia Dean, que la viene rompiendo. Yo esta canción, Men, I Need... acabas de llegar. No, la respuesta es no, Julito. La podés ver después cuando lo suban el video de las noticias. Men, I Need, Olivia Dean. Me encanta Olivia Dean, así que vamos a ver qué tal su actuación. Su look me hizo acordar muchísimo a Gloria Gaynor, Tina Turner, como divas de esa época, ¿eh? Talk to me, talk to me. 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 Looks like we're making up for Ah. last time. Need you to spell it out for me. Watching over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. Sí, todo muy ochentero ahí. Te juro, me hace acordar mucho a... O a una mismo a una Whitney. Con Somebody to Love Me. With somebody to love me. I wanna dance with some... Como que me transmite mucho esa vibe. I can come and slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know I can't leave it alone. You're on my mind. Yeah. Already gave you the time and the place. So don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. Tremendo descubrimiento Olivia Dean este año para mí, ¿eh? Yo no la tenía en el radar. Sé que se hizo muy popular estos últimos tiempos, sobre todo por TikTok. Por la de I can't, it's so easy to fall in love. Que ya le hicimos análisis y me pusieron un strike, me sacaron el video y lo tuve que borrar. Pero yo ya le había hecho análisis a Olivia Dean. Y me parece que es una gran incorporación a la industria de la música esta mujer. Tiene una voz que aparte te calma completamente. Te recuerda mucho a la mejor época de las divas de los 80.
Y hace un estilo de música muy lindo que está como muy por fuera de lo que venía estando de moda estos últimos años. Want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. El alma de Whitney vive en ella, es impresionante. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man. I'd like to think you feel the same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Sí, eso, muy fresca. Se la nota como muy fresca, muy suelta. Te da como mucha liviandad lo que hace. Yo ya lo había dicho en el video que le hice, pero te genera como una sensación de liviandad maravillosa realmente. Stop making me read between the lines. Already know I can't leave it alone. Oh my, and I already gave you the time and the place. Don't be shy, just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. Kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, 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 talk to me. Be the Me acabo de poner a pensar que, miren, bueno, no lo voy a dejar para el final. Lo voy a pensar hasta el final, si lo voy a hacer o no. man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man. Dios, adivina, me encanta. Divina, divina ella, espectacular. Bueno, y la última que vamos a ver hoy, ¿que la tengo? Ay, pero ¿por qué no la tengo? ¿Dónde está Raye? Acá. Ok. La última de los Brit Awards. Todavía nos quedan un par de cositas más. No dejes con la intriga. Miren, si somos unos cuantos para antes de que me vaya... Como esto va a quedar para miembros, no todo porque después voy a subir como la parte de las noticias, pero como esto va a quedar para miembros y faltan exactamente unos días, pero la gente de mi comunidad suele ser bastante fiel, les puedo hacer escuchar la versión final de Sombras de Neón. Y queda para miembros. Los que sean miembros lo escuchan después y después los otros lo escuchan los que están acá. Vi que al crear contenido sobre música podés monetizar los videos o cómo enfrentarse el copyright. A veces sí, a veces no. A veces me ponen strikes, a veces no. Es difícil saberlo realmente. Cuando termina me entero. Vamos a escuchar a Rey, que estuvo cantando bastante, de hecho. Ah, no, hizo como un Where the Hell is My Heaven y Nightingale Lane, como un mashup. A ver qué tal. 1, 2, 3, let's go. ¿Qué temazo, por favor? Your husband is coming. Igual me parece muy tendencioso también, la amo a Ray, pero me parece muy tendencioso de parte de la gente. Nadie se va a cuestionar si Ray está haciendo o no playback. Pero Rosalía sí. ¿Por qué? Porque patata. Que aclaro, ninguna está haciendo playback. Pero bueno, para que quede claro el punto.
shit. Why is this beautiful man waiting for me to get old? Already testing my patience. Only fear taking time. Una versión más soul le mando acá. A woman that ain't me, well, I've been reviewing application. Till I get my hands on him, I'ma tell him all for how I kept me waiting. Pray into the Lord, pray into the Lord. He must lead me completely. Say how my heart for me. Ese riff que hace para abajo es dificilísimo. Vi que una pregunta desde la ignorancia por el diferencial del tempo entre el coro y ellas adrede. El coro sigue el tempo clavado de la canción. Ella está como un poco escateando ahí. ¿Sabes lo que es el scat? El papara que se hace en jazz. Bueno, no está haciendo scat como tal, pero sí que está un poco jamón ahí, improvisando. ¡Baby! ¡Ah! Me vuelve loco cuando hace eso. Ese es el nuevo, que yo todavía no lo escuché, lo voy a escuchar acá. Estuvieron maravillosos los Brit, me los vi todos en vivo. Claro, yo no los vi en vivo, vi que estaban en YouTube en un momento, pero no los vi en vivo. Pero bueno, por eso estamos viendo las actuaciones ahora también. Uy, el estilo me hace acordar a Natural Woman. You make me feel like a natural woman. Tema de Aretha Franklin. Ay, qué tema tan bello. Ah. Pain that made me colder now. After the oceans I cried, I'm made of steel, just float. And now but when I drive down this road, I reminisce. I drive slow, I've let him go now. I just see a ghost town, and sometimes. And cuando alguien hace cosas lindas con la voz, yo por dentro estoy así, pero en realidad estoy así. At red lights with closed eyes, I tell myself to go on, just say somebody let me once, and someday somebody will again, like the way you love me. Nightingale Lane. Viene muy del palo del jazz, muy del palo del jazz, y te das cuenta que viene muy del palo del jazz porque hace mucho estas cosas, como na 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 na, y este tipo de cosas que son muy del scat, que ya está como medio en desuso o estuvo en desuso durante mucho tiempo. Me parece, la siento como una fusión entre Nina Simone, Aretha Franklin, Jennifer Hudson, cosas que mujeres que a mí me parecen una maravilla en general. Así que aguante Rey. This ground is where someone once loved me.
Y aparte pasa el lírico al belting en un segundo. Empieza a hacer esto lírico. Ahí agudo, lírico, no me refiero a que esté cantando ópera, ya lo expliqué 1000 veces. Empieza a usar la técnica lírica para esto y al final pasa un que es super belting. También tiene un estilo muy parecido a esta canción a And I am telling you I'm not going. Escúchenla, temazo, por favor. Hermoso, hermoso, la amo. ¡Ah! Hay talento, no la puedo creer, estoy muy feliz, de verdad. Bueno. Estos son chiquitos, son cortitos, Tenemos a Kazu cerrando los conciertos que hacía en Argentina de su gira. Y haciendo con otra, pero versión tango. Es muy corto y se escucha. Hay una chica gritándonos en el oído. Pero bueno, es el único video que encontré. Ya subirán mejores. Aparte la amo a ella, a la que está grabando, porque está tipo... Está como, tu papá y mamá debieron enseñártelo. Está re caliente. La amo un poco. Bueno, nada, una pena que no se pueda escuchar tanto a Kazu, pero nos dio la vida la chiquita esta que grabó. Así que está muy bien. Pero ya va a salir esta versión de Con Otra Tango, que es, yo ya sabía que podía llegar a existir. Y es muy buena. O sea, me parece espectacular. Bueno, y para cerrar un poco el bloque de noticias, estuvieron Milo J y Paulo Londra cerrando en la noche urbana. A mí me parece que ya a esta altura llamar urbano a Milo J es un error. Digo, empezó siendo urbano, pero hoy en día está mucho más orientado a quizás algo más folclórico moderno. Perfecto, Julito, vamos, Julito. Algo más folclórico moderno, pero no se me hace urbano para nada. O sea, Paulo Londra quizás sí, y no sé quiénes son los otros que estuvieron esta noche. Vamos a escuchar un poquito a Milo. Este es el comienzo del show, sí. Que es el mismo comienzo del show que hizo acá en Vélez, que es todo muy realismo mágico, que viene de la mano de su disco La vida era más corta. Y viene con un muñeco de él, pero con el cuchillo clavado en la espalda. El cuchillo clavado en la espalda lo tiene él. Y mucha gente durante un montón de tiempo dijeron, ay no, este chico satánico, está haciendo un sacrificio en vivo, no sé qué. Y es como no, está hablando como una especie, o sea, por lo menos lo que yo veo es que habla como una especie de Uroboro el show, ¿sí? De esta serpiente que se come la cola, porque él ya tiene el cuchillo clavado en la espalda, pero es él quien le clava el cuchillo en la espalda a uno que se ve como él. ¿Me entendés? Entonces es como un loop cíclico que nunca termina y es un poco de lo que habla el disco,
Muerte, vida, resurrección. Muerte, vida, resurrección. Me parece que va un poco por ese lado, no tiene nada que ver con lo satánico. Qué buen tema, por favor. Bueno, hasta ahí llega. Eso es todo. Imagínate ser el personaje de Milo, que sufrió un montón y finalmente cuando te vas de este mundo reencarnás. Qué tristeza. Bueno, claro, pero justamente habla un poco de eso, de la injusticia, de lo hermoso y de lo injusto que es la vida. El disco va un poco sobre eso. Sobre las fuerzas del más allá, etc. O sea, es muy místico. Tiene mucho de realismo mágico. A mí, la vida era más corta. Si tengo que acompañarlo con algún libro, que sería lindo eso hacerlo en algún momento. Yo hace mucho que no leo, que me gustaría. Pero si tuviera que acompañar La vida era más corta con algún libro, sería con 100 años de soledad, de García Márquez. Sin lugar a duda, conectan muy bien los dos universos. Muy bien. Bueno, y uno que yo no quiero siempre criticar a Paulo Londra, de verdad. O sea, no tengo nada personal contra Paulo Londra. Pero sí que siento que está muy desfasado, sí. Que se quedó en una época. Siento que quizás le hicieron mucho daño el tema de las productoras y haberle cortado la carrera por la mitad, etcétera, etcétera. Pero siento que su vuelta y todo lo que hizo después de su vuelta quedó muy desfasado, ¿sí? Se siente muy 2018, ¿me entendés? Y el mundo cambió mucho. Y personalmente yo siento que se quedó como ahí. No es nada malo ni nada bueno. Es un hecho y ya está. Vamos a escuchar un poquito su presentación en Viña del Mar. Abril del 98 nació un león. Llega el cuarto tripulante de una corriente de amor a los 10 años de edad. Encontró el freestyle y su mayor pasión era un maestro Pokémon. Le gustaba la batalla porque lo tomaba como diversión. Sonaba el recreo y era un palabreo siempre con amigos. Ahora mis amigos no los veo, no lo hacía por oferta, pero hubo demanda. Escenario lleno, el dinero manda, pero se mantiene siendo fiel a sus principios y tu contrato no lo necesito. Mi versión es pasión, conectar el corazón. La música es divertida, pero los negocios no. Tengo menos pelo que los 22, pero lo hago para ellas dos. Yo nunca pude entender la situación de cómo la cara cambian por la ambición. Quiero que la gente entienda mi visión. No pongan el negocio antes que el corazón. Ok, vamos hasta ahí. No está mal. Está lindo, la letra está linda. Cuenta un poco la historia de lo que vivió y demás. Me pasa a mí que siento que quedó desfasado. Sí. Como que nunca pudo como adaptarse a el momento actual. Se quedó en lo que le pasó y se quedó con el sonido de lo que le pasó. ¿Me entendés? Como queriendo recuperar eso. Y es como... Creo que tiene mucho más para dar Paulo Londra. Tiene una voz interesante cuando canta. Y me parece interesante que buscara... O sea, que avanzara. Que buscara otras cosas, que se reinventara de alguna manera. Porque se están reinventando todos y los que no se han reinventado están desapareciendo. Entonces un poco lo único que siento con respecto a Paulo en Viña del Mar es que quedó un poco desfasado. Nada más. Incluso diría que se quedó más atrás. Escuché una de sus canciones y sentí como si fuera una intro de una serie de adolescentes de Nickelodeon. Exacto, sí. Eso mismo siento que pasó. Como que siento que lo traicionaron mucho a los 22 y se quedó a los 22. Y ya pasaron unos cuantos años. Entonces, nada, eso. Pero bueno, nada fuera de eso. Y fue el que cerró, uno de los que cerró Viña del Mar 2026.